En el tema 2, legislación laboral en el sistema legal nacional, vamos a desarrollar tres aspectos. Uno, las características de la norma jurídica y su estructura jerarquizada. Dos, la pirámide de Han-Kelsen. Y tres, la estructura jurídica de las leyes en Venezuela. Desarrollando el primer punto en cuanto a la norma jurídica y su estructura jerarquizada, vamos a ubicarnos en el contexto. Primero vamos a definir derecho, considerando el derecho como una recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas, de conductas declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. Fíjense entonces que aquí esta definición, al hacer mención a un recto orden, sistema racional de normas, ya eso nos está ubicando en esa estructura jerarquizada y de prioridades. En cuanto a derecho y sociedad, vamos entonces a precisar que estas normas jurídicas dentro de este sistema de normas está coexistiendo con otras normas diferentes y todas van a limitar la libertad del hombre y van a ordenar su comportamiento en la sociedad para que se siga un orden social indispensable para que pueda todo funcionar bien dentro de la sociedad, entendiéndose entonces que el derecho es un fenómeno social. Y es como entonces esas normas a que hacíamos mención en la definición anterior de derecho y sociedad tienen que ver entonces con las normas jurídicas a las que vamos a hacer nosotros mención acá, que son las que rigen la conducta humana en esta vida social con miras al bien común y pueden ser exigidas por medio de una coacción organizada del Estado. Estas son las que vamos a ver, pero fíjense entonces las otras que coexisten con ellas, las normas morales o éticas, las normas religiosas y las normas de etiqueta o de trato social. Y en cuanto a las características de esta norma, vamos a tener la generalidad. Están dirigidos a todos por igual, no a un grupo en particular. Existe en ellas legitimidad y legalidad, recordando que hay una diferencia entre legalidad, que es el cumplimiento de la forma, y la legitimidad, el cumplimiento del fondo del tema. La legitimidad se la da a quien va dirigida esa norma. En cuanto a los elementos y estructura lógica de esa norma jurídica, vamos a encontrar tres elementos. Un nexo, el que enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Y aquí tenemos un ejemplo. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño al otro es el supuesto de hecho. El nexo es generalmente un verbo, estar obligado a, la consecuencia jurídica, repararlo, obligado a repararlo. Se expresa entonces esta estructura lógica de que si es A, debe ser B. Si A es el supuesto de hecho, como esos requisitos que establece la norma de cuya realización se hace depender estos efectos jurídicos o la consecuencia jurídica, tenemos entre ellos dos entonces el nexo o vínculo del deber ser. Si es A, entonces debe ser B. También se tiene una doble estructura. Si es A, debe ser B. Si no es B, entonces debe ser S o sanción. En el ejemplo anterior, si no se repara el daño causado,
entonces ese debe ser sancionado. 2.2, en cuanto a la pirámide de Kelsen, vamos entonces a considerar el vértice de esa pirámide. Ahí vamos a encontrar entonces a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como ley magna, y vamos a encontrar los convenios y tratados internacionales. Luego vamos a tener el primer plano de legalidad con las leyes formales del Poder Legislativo, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Vamos a tener allí también los actos de gobierno del Poder Ejecutivo, que no legisla, pero eventualmente por una ley habilitante puede entonces sacar decretos, leyes. Y en el punto 4 vamos a tener los actos parlamentarios sin forma de ley, que son aquellas normas que va a sacar el Parlamento para funcionar en ese proceso justamente de cumplir su función de la formación de leyes. En el segundo plano de legalidad vamos a encontrar las normas reglamentarias o los reglamentos. En ese tercer plano de legalidad vamos a encontrar los actos administrativos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo las resoluciones ministeriales. Vamos a encontrar la sentencia del Poder Judicial y los negocios jurídicos entre particulares amparados por el derecho civil. Desarrollando entonces nuestra pirámide jurídica de Hans Kelsen, vamos a tener bien claro que cada norma en esta pirámide va a recibir su validez formal de la que está situada inmediatamente en el plano superior y condicionada justamente por esa norma. Aquí vamos a encontrar dentro de esta categoría de normas 1, las normas constitucionales. Aquí vamos a encontrar la Constitución ubicada en el vértice, y recordemos también que al lado de esta Constitución, según el artículo 23, vamos a tener los tratados y convenios internacionales con rango constitucional. Más adelante vamos a precisarlo, por supuesto. En este primer plano de legalidad vamos a encontrar entonces todas aquellas leyes entonces que ya habíamos mencionado como leyes orgánicas, que inmediatamente después de la Constitución son las que vienen en jerarquía, y las leyes ordinarias. También aquí tiene que ver si son leyes generales o si son leyes especiales. Bien, entonces estas leyes formales ya las comenzamos a mencionar en la diapositiva anterior, cuando hablábamos entonces de ese primer plano de legalidad, y mencionábamos acá las leyes inmediatamente en jerarquía después de la Constitución, las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, y entre ellas pues bien sean leyes especiales o leyes generales. Ellos corresponden entonces a estas leyes formales emanadas de la Asamblea Nacional, legislando por supuesto. Los actos de gobierno, que también habíamos ya mención, que si bien corresponden al Poder Ejecutivo, que no debe legislar, lo hace de manera excepcional cuando por una ley habilitante saca estos llamados decretos leyes. Y los actos parlamentarios en forma de ley, que por supuesto tienen que ver con ese funcionamiento de la Asamblea para estos actos que tienen que ver con la formación de leyes, como por ejemplo el reglamento interior y de debates de ellos, para justamente organizarse para el cumplimiento de tales fines. En el segundo plano de legalidad vamos a tener entonces estas normas reglamentarias o los reglamentos que proceden normalmente del Poder Ejecutivo. En este tercer plano de legalidad entonces vamos a encontrar normas de tres fuentes: del Poder Ejecutivo a través de su acto administrativo, como por decir algún nombramiento, o una resolución ministerial para cualquier hecho que así lo requiera. Del Poder Judicial, las sentencias, y de los particulares, el negocio jurídico amparado por el derecho civil. Y en cuanto al punto 2.3 de la estructura jurídica de las leyes en Venezuela, pues ya sabemos entonces que vamos a aplicar esta pirámide jurídica de Hans Kelsen a la legislación laboral, haciendo énfasis, por supuesto,
en todo lo que tiene que ver con ese hecho social o proceso social de el derecho laboral. En cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya sabemos entonces que es la magna ley, la ley fundamental, ¿sí? Y que como toda constitución vamos a encontrar en ella una parte dogmática. Ahí vamos a encontrar todos esos principios, valores que rigen nuestra constitución. La parte orgánica, que tiene que ver ya con la formación, organización de los poderes del Estado, y una tercera parte de preceptos diversos, donde podemos encontrar sistemas de sanciones y cualquier otro precepto que sea necesario incluirlo. Ya anteriormente habíamos dicho que las leyes, ese acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo de legislador, y que se van a dividir en leyes orgánicas, leyes ordinarias, especiales y leyes generales. Las leyes orgánicas serán entonces, uno, las que así denomina esta Constitución; dos, las que se dicten para organizar poderes públicos o para desarrollar derechos constitucionales; y tres, las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Se tienen que cumplir requisitos especiales en estas leyes. Antes de su promulgación pasa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que éste se pronuncie acerca de que en verdad cumplen con ese carácter orgánico. Entonces, estos decretos ley ya habíamos hablado que corresponden al Poder Ejecutivo cuando están habilitados por estas leyes, así llamadas leyes habilitantes, sancionadas por las 3/5 partes de sus integrantes, y que le dan esa facultad al presidente, pero precisándole en qué tema debe de legislar y fijándole el plazo en que debe ocurrir esa legislación. Y aquí, a manera de resumen, entonces ya vamos a encontrarnos esa jerarquía de la norma en cuanto al derecho laboral, en la cúspide de la pirámide de la Constitución y los convenios y tratados internacionales. En el primer plano de legalidad, las leyes orgánicas, como por ejemplo la del trabajo, la de seguridad social; leyes ordinarias como la del Estatuto de la Función Pública, la Ley de Seguro Social. En el segundo plano de legalidad, los reglamentos de cualquiera de estas leyes ya mencionadas. Y en el tercer plano de legalidad, solo las dos representaciones de los actos administrativos del Poder Ejecutivo a través de decretos o a través de resoluciones ministeriales. Y en segundo lugar, la jurisprudencia de la Sala de Casación Judicial, representante de aquella sentencia jurídica. Aquí no hay representación de, de esa tercera posibilidad por negocios entre particulares o del derecho civil, que ya habíamos mencionado, que también están en este tercer plano de legalidad, ya que el derecho laboral no reconoce convenios entre particulares ni relajos como tales.